by D. Morrow. Y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos pintado esta Trek Procaliber 9.7, que era de color rojo y la hemos imprimado, le hemos añadido todos estos detalles, le hemos pintado el sillín añadiéndole al barniz flexibilizante y la verdad que funciona muy bien. Se le clava la uña y vuelve a su posición que tiene que tener. Habría que hacerle más pruebas, como hacer varias salidas en bici, etcétera, pero ya iré comentando a ver qué tal funciona. Pero mirad qué acabado, qué color iridiscente. Hemos utilizado un barniz de poliuretano, un barniz mucho más duro, más resistente, para que no le salten las piedras y si le saltan, que no se dañe tan fácilmente. Bueno, yo no os entretengo más y adelante, vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a pintar una bici. En concreto vamos a pintar una Trek Procaliber 9.7. Es una bici ya algo antigua, es del año 2018, es mi bicicleta, ¿vale? Me la compré en rojo no porque me apasiona el color rojo, es uno de los colores que menos me gusta o detesto. Más bien detesto, no me agrada nada. Pero ¿qué pasa? En este color valía 500 euros menos que el color que quería, que estaba de moda ese año, que era un azul así celeste, ¿vale? Cada año las bicis van cambiando de color, o aproximadamente, ¿vale? Y bueno, a mí no me llegaba para la actual, la del año 2019, y me compré la del 2018 porque era más barata. Y entonces la vamos, ya me he cansado del color y vamos a pintárnosla. Me la voy a pintar. Lo que he hecho es, se la he llevado a los amigos de Teke Bike, ¿vale? Que trabaja ahí mi amigo Josep, que es un mecánico formidable, muy buen profesional, y me la ha desmontado por completo, y también me la montará él, ¿vale? Una vez me la ha desmontado, tenemos que tener en cuenta varias cosillas de las bicis. Intentamos tapar todos los orificios que podamos, ya sea de tornillería, etcétera, etcétera, para no engordar las roscas, que luego lo podremos... Con un macho a muy malas le podemos quitar el grosor de pintura, pero más vale prevenir, ¿vale? La bici va a ir en dos colores, la voy a pintar de un color iridiscente. ¿Qué es un color iridiscente? Es una pintura que imita, digamos, al arco iris. He comprado el más barato y me han cobrado por 250 mililitros unos 65 euros. Me han dicho que el color bueno vale los 250 mililitros aproximadamente 200 euros. No sé si es verdad o no lo es, yo os digo lo que me ha dicho y me ha comunicado el de la tienda. Es un color tricapa, ¿vale? Me explico. Habrá que dar una base negra, bueno, se puede dar negro, se puede dar plata y se puede dar blanco, ¿vale? Ahora enseñaré yo una fotillo de unas pruebas que yo hice para ver cómo reaccionaban. Yo lo voy a hacer sobre un fondo negro, que es donde, digamos, destaca más el efecto. Y se va a pintar de color negro y luego le aplicaremos el iridiscente y luego finalmente un barniz, ¿vale? Pero hoy lo que vamos a hacer es la voy a imprimar. La voy a imprimar con una imprimación clarita, una imprimación blanca, que nos va a hacer también de color. ¿Por qué la voy a imprimar? Ya con esta lijada yo creo que se podría pintar perfectamente, pero yo he tenido malas experiencias en las bases rojas. ¿Qué son malas experiencias en las bases rojas? Que he llegado a pintar encima el color y cuando le he tirado el barniz lo he visto perfecto y al día siguiente me ha salido un poco el tono de abajo. Me ha solido pasar en plásticos, no me ha solido pasar en estas bicis de carbono, por ejemplo, en otros materiales, pero más vale prevenir. Y ya de paso, esa imprimación blanca, porque le voy a hacer un corte por aquí, digamos, todo esto va a ir de la bici en color blanco y lo demás en color negro. Nos va a hacer también de color. Y aprovechando esa base, que sé que ahora estoy dando mucha información, pero lo iremos entendiendo mejor, voy a intentar que sea un marmolizado. Tiraremos la base, una mano de imprimación finita, dejaremos pasar 10 minutos, le aplicaremos la segunda también finita y ya aprovecharé con color negro y le iré haciendo algunas marcas por aquí arriba, que conseguiremos relieve, pero al día siguiente afinaremos suavemente, taparemos toda la zona de arriba, pintaremos el color negro, colocaremos letras, lo que tengamos que colocar, y daremos la barnizada final.
No sé si barnizaré con un barniz que es lo más seguro de poliuretano, un barniz más grueso, ¿vale? ¿Para qué? Porque es una bici que pasará por montaña, es una bici que le salpicarán las piedras, y si metemos un barniz de coche normal, se astillará antes. Por eso vamos a poner un barniz más duro, más resistente al sol, etcétera, ¿vale? Bueno, yo ya corto, me pongo a limpiar bien, porque sobre todo limpieza, y me pongo a darle ya la imprimación de color blanco. Bueno, espero que se esté viendo lo mejor posible, lo mejor que se pueda, ¿vale? Voy a ponerme ya a pintar. Sí que es verdad que lo que estoy utilizando para pintar no es muy correcto, ¿vale? He puesto un par de cajas de cerveza, ¿vale? De Heineken, pensar siempre en verde, con un palo que le sostiene el cuadro, digamos, y 2 pesos, para que no se me venga para adelante y la bici se pueda mover un poquito. Lo que más me interesa es esta zona, que es la que va a ir blanca de verdad. Todo esto luego irá de color negro, pero hay que imprimar toda la zona. Hemos ido tapando como hemos podido más o menos todos los orificios, algunos no, pero bueno, aquí le tiraremos poca pintura, donde van anclados cosas importantes, tornillería, etcétera, ¿vale? Así que vamos a aplicarle la base de color, la imprimación que nos va a hacer de color. Y como he dicho, luego veréis lo que le vamos a hacer aquí arriba, ¿vale? Vamos aplicando finamente, ¿vale? Vale, finamente. ¿Veis? Este es el acabado que tiene que ir tomando. Vamos a dar solo una pasada, dándole a todas las esquinas. Aprovecharemos que estamos aquí para pintar las zonas de allí. Cerraremos abanicos si hace falta para llegar donde no lleguemos. ¿Veis? Así. Y del otro lado a este. ¿Vale? Yo me pongo a darle y lo pondré a cámara rápida porque en breve va a salir, va a saltar el compresor y en la segunda mano explicamos otra vez. Bueno, y así es como tenemos ya ahora la bici. Vale, le hemos pintado las 2 manos y tiene un aspecto muy bueno, por lo menos a mí me gusta. Y ahora, en la zona esta, que digamos va a ir vista, yo lo que me he traído es un papel albal, ¿vale? Esto es pintura de color negro, papel albal o film transparente, ¿vale? Podemos abrirlo así. Y vamos a pintarle un poquito, ¿vale? Y le vamos a ir haciendo unas marcas a la bici, así, ¿vale? Por todo, digamos, el contorno que va a ir visto, ¿vale? Así ya aprovechamos también la imprimación que nos va a hacer hasta de pintura. Sé que ahora lo mismo cuesta un poco de entender, creéis que me lo estoy cargando, pero le puede dar un aspecto muy guapo. Vale, vamos a pintar. Aquí vamos a quitar, que nos hemos pasado. Vale. Como no sé bien hasta dónde voy a llegar con el blanco, pues bueno, voy a ir marcándoselo todo así un poquito. Aquí se ha quedado enganchado un poco de papel, lo retiramos y vamos haciéndoles las marcas. Esto al siguiente día tendrá algo de relieve, lo dejaremos con algo de relieve, pero al siguiente día lijaremos un poquito y ya con el otro color, el negro y el barniz, se igualará
y quedará muy, muy liso. Y quedará perfecto. Esto lo hago así. Voy a tirar aquí un poquito más de negro. Así. Y ya está. No lo voy a tocar más. Bueno, sí, un poquito. Siempre me gusta tocarlo un poquito más. Vale. Hacemos así. Y ya está. Y ya siguiente día tiraremos el color negro, le haremos el corte y más adelante lo mismo, le añadimos una línea separando los colores. Bueno, y una vez ya imprimada, ¿vale? Que recordemos que lo que hicimos, o lo que hice fue, la imprimé y pillé un film con pintura negra y le fui haciendo esta trama por la parte de arriba. Ahora mismo la tengo dada la vuelta a la bici porque le vamos a añadir ya el color negro. Bueno, más que el color es la base negra, donde luego añadiremos el color iridiscente y dará ese efecto, ¿vale? Que el iridiscente lo tiraremos a los dos colores, ¿vale? Eso ya lo veremos ahora. Yo ya la he preparado, me la he puesto en un soporte, más o menos por, digamos, por donde entra el sillín, y toda esta zona va a ir en color negro. He vuelto a tapar las zonas, digamos, más comprometidas. Aquí en las uniones, ¿vale? Aunque van gomas ahí, intentar, o yo por lo menos lo que intento es tapar lo mejor posible para que no me cuele pintura. Aunque luego una goma y vaya tapado, pero bueno, siempre toda la precaución que tengamos va a ser poca. Porque siempre nos va a pasar algo, siempre va a haber un sitio donde no hemos hecho un buen trabajo o donde hemos fallado, pero que sea mínimo. Y entonces le he perfilado, digamos, toda la zona que va a ir en color blanco, que es la de arriba. Cuando utilicemos cinta de perfilar y la vayamos poniendo, una vez acabemos el trabajo de perfilar, vamos a revisar poco a poco con el dedo otra vez todas las zonas, porque muchas veces estamos colocando y se nos va levantando de algunas zonas, por pequeña que sea, y le vamos quitando cualquier arruga, cualquier burbuja que nos pueda salir. Yo le he colocado las letras de Trek. ¿Para qué? Le añadiremos ahora el color negro, la base negra, y quitaré las letras para que se me vea el color blanco que vaya a juego con esta zona de arriba. Digamos que vamos a hacer el negativo, ¿vale? Podríamos haber colocado luego unas letras blancas, etcétera, pero no quiero... Bueno, no las tenía y no quería... Tenía estas, que fueron las que compré y ya me sirven. Y he tapado el número de chasis. Esto es lo más importante. Esto es el DNI de la bici. Y tenemos que tenerlo, ¿vale? Que he perdido, digamos, la talla. No le doy importancia a la talla. Sé cuál es, la 17,5, que es la mía. Y bueno, yo no voy a vender la bici, pero por si lo hacemos estos trabajos para venderlos, etcétera, saber que aquí va la talla, ir tapando lo mejor que podamos, ¿vale? Yo lo he tapado y ahora voy a darle ya el color negro, base negra. Le daremos color negro. Dejaremos pasar 10 minutos, le volveré a dar color negro y dejaré pasar ya 15-20 minutos, que evapore bien. Aparte hace una temperatura hoy alta, estamos a 27 grados y secará y evaporará muy bien. Y una vez ya evapore, le vamos a añadir el color iridiscente, el intermedio, digamos, el perlado, el que le va a dar el efecto. Tiraremos el iridiscente a todo, retirando la cinta y ya finalmente daremos el barniz, ¿vale? Yo me voy a poner a darle un poquito de color y ya cuando salte el compresor lo que voy a hacer es cambiaré el ángulo de la cámara. Y voy a hacer una prueba que no sé si me saldrá bien, pero he comprado elastizante de la pintura, ¿vale? Para ver si puedo pintarme el sillín, a ver cómo reacciona la pintura y si nos dura. Lo he utilizado yo pinto también teléfonos antiguos, ¿vale? Como decoración, etcétera. Empecé haciéndolos para mi casa y bueno, y he ido haciendo ahora para mucha gente, incluso para un restaurante en Valencia, que le hice un montón, unos 35 teléfonos. Y bueno, voy a hacer la prueba con el sillín, a ver la durabilidad que tiene ese producto, ¿vale? Y ya del color de la bici. Puede ser interesante, ¿vale? Así que vamos a darle, ¿vale? Cuando salte el compresor pararemos. Y ahora no nos vamos a notar una fina capa de color negro. Vamos a irle dando. Primero manchando, no tenemos prisa, ¿eh? Porque estamos pasando, digamos, de blanco a negro. Zona de las letras. Tiene que estar completamente bien evaporado el color. Porque luego meteremos el cúter y iremos levantando. Intentaremos no llevar la pintura. Si está muy mojada, se nos quedarán marcas. Si está completamente seca, nos quedará perfecto, ¿vale? Bueno, así que yo me callo y me pongo ya a tirarle el color a la bici.
Bueno, espero que se esté viendo lo mejor que se pueda, ¿vale? Y ya la tengo pintada. Ya le he dado las dos manos y he dejado pasar unos 20 minutos. Y mirad, ¿veis cómo está el fondo? La base, digamos, completamente seca, podemos tocar por donde queramos, ¿vale? A este lado yo ya le he quitado las pegatinas, digamos el vinilo, con mucho cuidado. Siempre que retiremos lo estoy quitando con un cúter, pellizcamos y poco a poco levantamos. Muy poco a poco, porque si pegamos el tirón no tiene por qué, pero nos podríamos llevar trozos de pintura, ¿vale? No tiene por qué, pero siempre ser lo más delicados posible, ¿vale? Ya le he retirado, digamos, también toda la cinta de abajo y este será el aspecto que presenta. Me estuve barajando también una cosa, porque yo no soy bueno perfilando, ¿veis? No soy muy bueno y bueno, no me ha quedado mal, pero lo que hubiese hecho, si me hubiese quedado algo defectuoso, digamos que no hubiese estado bien, con bastantes mordidas, digamos, pues lo hubiese puesto una tira, unas tiras que venden de color y hubiese barnizado encima, ¿vale? Siempre tenemos que tener recursos para nuestras carencias y esa es una de las mías. Lo que, bueno, dentro de lo que cabe, pues no me ha quedado mal o se disimula muy bien con las manchas negras y lo voy a dejar así, ¿vale? Aquí está el número de bastidor, de chasis, digamos, que lo he limpiado un poquito, pero ya con esto me vale, que esté el código correcto. Y ahora voy a retirar estas letras de aquí, para que espero que se esté viendo, se pueda ver lo mejor posible. Yo lo que hago es pellizco siempre de aquí, ¿veis? Un poquito y me lo traigo delicadamente, ¿eh? Así, muy poquito, ¿veis? Ya hemos levantado de aquí y ahora voy a ir tirando poco a poco. No tenemos prisa, ¿veis? Y así voy a hacer con todas las letras, así que quede limpio, siempre retirando por si nos queda suciedad, ¿vale? Vamos a quitar otra y yo ya o lo paso a cámara rápida o ya os enseñaré el proceso de barnizando. La voy a barnizar con un barniz anti-graffiti, ¿vale? Bueno, anti-graffiti es un barniz de poliuretano, es un barniz muy duro, muy grueso, ¿vale? Se utiliza sobre todo en trenes o vehículos industrial, barcos, etcétera. ¿Por qué lo voy a utilizar? Porque es una bici que es de montaña, le van a saltar piedras, etcétera, y si pusiéramos un barniz de coche normal, esto es teoría mía, ¿eh? Creo, y estoy casi seguro, se rayaría más, las picadas se nos harían picadas muy fácilmente, y con este barniz puede picar igualmente, pero va a ser más duro, más resistente, y vamos a tener más capa de grosor para recuperarle cualquier arañazo o cualquier desperfecto, que si fuera un barniz acrílico normal, ¿vale? De coche, digamos. Y bueno, yo ya con esta explicación, ¿veis? Aquí se me ha partido, pero no pasa nada. Vamos retirando poco a poco, y mirad aquí qué ha pasado, ¿veis? Aquí no la pegaría bien la R, pues bueno, ahora con mucho cuidado, con el cúter mismo, lo que suena es la silla donde estoy subido. Le vamos a ir rascando, como si, ¿veis? Vamos a ver si lo consigo hacer. Así. Vale, le voy rascando. Ya está. Y ya le hemos disimulado esa picada. ¿La podíamos haber dejado? Sí, porque no pasa nada, porque ahora cuando le tiremos, digamos, el intermedio, el color iriscente, se nos va a marcar todo como si fuera un arco iris con mucha purpurina, digamos, con muchos flakes, ¿vale? Similares, y va a quedar muy guapa y se va a disimular muchas de esas cosas, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí y ya luego pasamos a barnizar. Bueno, pues una vez ya seco, ¿vale? He dicho antes, le he llamado un color iridiscente, bueno, también se le conoce como holográfico, ¿vale? Por las formas, los tonos que hace. Mirar, aquí he pintado el sillín, que luego le tiraremos el barniz y explicaré bien el aditivo que le vamos a echar. Y ahora vamos a darle a la bici, ¿vale? Yo lo he montado y estos son pasadas suaves, ¿vale? He desconectado el compresor, ¿vale? Nos falta mucho aire. Y esto es el gatillo que le vamos a dar. Me he colocado unas rodilleras porque seguramente tenga que estar siempre por el suelo,
¿vale? Para pintar esta zona de abajo. La voy a pintar así, no voy a darle la vuelta ni nada, porque lo mismo le cambiamos el punto de apoyo de anclaje y toco algo y no me queda bien. Así que no me la voy a jugar. En pintura siempre riesgos los justos, ¿vale? Y vamos a ir aplicando. Espero que se vea lo mejor que pueda. Voy a intentar acercar la cámara todo lo que pueda, ¿vale? Vamos a empezar por abajo. Dando una pasada. No sé si veis cómo se van colocando ya, digamos, las partículas. Como si fuera un perlado. Vale. A ver si se ve. Espero que sí. Vale, ¿qué pasa? En una base negra, como es el caso, da un efecto. Y en el blanco dará otro. Ni mejor ni peor, gustará más, gustará menos, lo que no se apreciará tanto en el blanco, ¿vale? Y le vamos a dar 2 pasadas. Yo ahora le voy a dar una, dejaré secar 10-15 minutos y le aplicaré la segunda, ¿vale? Simplemente era para que lo vierais, el tono que pilla la bici. Y luego con el barniz nos lo resaltará un poquito más, pero esto aquí lo estamos viendo de una manera, al sol es completamente distinto, es un espectáculo, ¿vale? Yo lo dejo aquí y ya luego pongo el vídeo barnizando. Han pasado 20 minutos desde que le he tirado ya, digamos, el color holográfico o iridiscente, ¿vale? Y entonces lo que le he hecho es, le he tirado un pulverizado de barniz a las zonas de las letras. ¿Por qué? Zona de las letras y, digamos, donde va, digo, el cambio de color. Porque aquí es donde va a haber un pequeño escalón, un pequeño desnivel. Y es para darle una mano de anclaje, digamos, para que se nos note menos el reborde, ¿vale? Y yo ya le voy a dar una mano a todo. Le daré una mano buena, dejaré pasar 10-15 minutos y le daré la capa final, ¿vale? Este barniz muchas veces reacciona distinto al de automoción, o por lo menos es lo que me pasa a mí, que estamos tirando y se nos abre un poco. No pasa nada, hay que dejarlo y de aquí a 10 minutos, 15, depende de la temperatura que tengamos, pues ya le daremos la segunda mano y nos quedará perfecto, ¿vale? Yo me pongo a darle a todas las zonas y a ver cómo nos queda.
Y una vez ya montada, ya terminada, este es el aspecto que presenta. Mirad qué bien ha quedado estirado el barniz. Mirad las letras, no se nota reborde ni relieve, siempre lijando bien entre capas. Botelleros y asiento, le añado flexibilizante. Mirad cómo fleja de bien, etcétera. Es una prueba que he hecho. Me han hablado muy bien de este producto y la verdad que las pocas pruebas que le he hecho, clavándole la uña, dejándolo al sol, etcétera, muy bien. De momento muy bien. Ya veré yo si cuando hago varias salidas sigue igual de bien. Y a tener en cuenta que son errores que he cometido, ¿vale? Esta zona del manillar interiormente, mi amigo Josep ha tenido que rascar. Aquí dentro también ha tenido que rascar un poco, y aquí y en el pasador, en el eje. Todo lo que tenga rodamiento tenemos que tapar muy bien y no dejar nada de pintura, porque si no habrá que rascarse, ¿vale? Se ha rascado y ha quedado bien, se ha engrasado todo bien y queda muy muy bien. Le hemos pintado el logo de Trek con los colores, digamos, igualando la bici, blanco y negro, y si nos fijamos, mirad el color holográfico. No llama la atención aquí. Parece un gris, una antracita, así con partículas de metalizado, pero si lo sacamos al sol, que luego pondré unas imágenes, se ve espectacular. Y mirad, marmolizado. Mirad el barniz. Sí que es verdad que está bastante pulida, ¿vale? Tiene un trabajo, habré estado 3/4 de hora, 1 hora puliendo la bici por completo, ¿vale? Porque sí que es verdad que el poliuretano, el acabado no es tan fino, no es tan limpio. A pesar de haberlo colado, no es como un acrílico normal, digamos, de coche que utilizo. Pero colándolo y puliéndolo, nadie diría que es de poliuretano. Mirad. Perfecto. Bueno, por lo menos a mí me gusta. Como siempre os digo, muchas gracias por todo. Que tengáis buenas vacaciones y cualquier cosa, cualquier duda, como siempre, escribirme sin problema y lo que pueda ayudaros, así haré. Un saludo a todos y gracias, de veras.